Muy buenas tardes, damos comienzo a esta edición de Enfoque Marxista, esta producción de la Marxa Internacional. Estamos en comunicación con México, Canadá y Argentina. En este caso, los compañeros de Argentina, Daniel Campos, de Canadá, Camilo Sepúlveda, y Olivo García Maldonado, de México. Muy buenos días, compañeros. ¿Cómo estás, Greta? Buenos días. Bueno, la propuesta de la jornada de hoy es tratar esta tercera intifada que se está llevando adelante en Medio Oriente. Primero, bueno, darle un contexto a esta situación actual. En ese marco queríamos, Daniel, que nos brindaras el desarrollo, digamos, de este enfrentamiento que están llevando en la lucha por la libertad del pueblo palestino. Justamente lo que estamos viendo es el desarrollo de la intifada, la tercera intifada palestina, que en realidad comenzó hace ya 2 años en Cisjordania, pero que pegó un salto ahora el 7 de octubre cuando las tropas de Israel sufrieron una derrota a manos de las milicias palestinas. Hay una campaña del imperialismo y los medios de comunicación que quieren pintar como que esto es una acción de Hamás, de un grupo de milicias palestinas, que realmente es el más importante, pero en realidad es un conglomerado de milicias. Tenemos, por supuesto, en un frente está Hamás, está la Yihad Islámica, pero está también las brigadas de Fatah, que son brigadas laicas, y también tenemos al Frente de Liberación de Palestina, que son brigadas orientadas por el Partido Comunista de Palestina. Es decir, es un conglomerado de milicias que están enfrentando al ejército de ocupación israelí. Y hay varios frentes abiertos. Está por un lado Gaza, que es un poco el que concita la atención mundial por la brutalidad que ha hecho Israel como respuesta a la intifada de destrucción y de matanza de casi 10.000 personas, arriba de 10.000 personas ya, y entre ellos 4.000 niños, por los bombardeos cobardes, al mejor estilo Putin en Ucrania, ¿no? O sea, con un método fascista. Pero por otro lado tenemos una tremenda lucha en el norte de Israel, de enfrentamiento con Hezbollah, que son las milicias árabes que están en alianza con las milicias palestinas. En Cisjordania, otro frente de lucha muy importante, con milicias que ya no son fundamentalistas islámicas, como la Brigada del León, y después tenemos el Frente de los Altos del Golán. Es decir, tenemos 4 frentes de lucha y un apasionante proceso revolucionario que está siendo apoyado por millones en el mundo, Greta. De grandes movilizaciones también en apoyo al pueblo palestino, que se dan en distintos lugares, como bien señalaba recién Daniel, tanto Camilo como Olivo pueden desarrollar cómo se han dado estas movilizaciones en Canadá y México. Personalmente estuve en movilizaciones acá en la ciudad de Montreal, que fueron muy masivas, de miles de personas, muy vigiladas por la policía, pero que aún así pudo congregar miles de personas, movilizaciones que se han dado casi a diario. Eso es algo nuevo a decir, que no es solamente fin de semana, incluso desafiando la inclemencia del clima acá en Canadá, que ya comienza a ser con temperaturas muy bajas, bajo cero casi todos estos días. Aún así, la población de Montreal ha salido en apoyo a Palestina y en contra de los ataques y el terrorismo de Estado de Israel. Cabe mencionar también que he visto población o ortodoxos judíos dentro de esta movilización, pero que al mismo tiempo la propaganda de los medios de comunicación se basan en decir que Israel ha actuado en autodefensa y lavando la imagen
del terrorismo de Estado y las atrocidades que estamos viendo a diario ya en Palestina, en la Franja de Gaza. A lo cual también el primer ministro canadiense Trudeau está siendo denunciado también por estas movilizaciones, por el silencio que está guardando, cómplice le llaman, y bueno, en las marchas se le está acusando también de que, bueno, sus manos están manchadas de sangre. Estas movilizaciones también podríamos conectarla con lo que está pasando en Nueva York, que no estamos tan lejos de Nueva York, que también son masivas. Y a pesar de que han salido grupos vigilados de pro-sionistas, ¿cierto? También a tratar de equiparar, pero no ha sido posible. O sea, son falsas movilizaciones totalmente cercadas por la policía, nadie se les puede acercar y muy reducidas en número comparado con las movilizaciones pro-palestinas. Así que acá hay un ánimo de apoyo transversal a Palestina y en contra de las atrocidades que están ocurriendo ahí por parte de Israel. Olivo, en México, ¿cómo se está atravesando, digamos, esta solidaridad hacia la lucha del pueblo palestino? El programa que tiene da su declaración señalando que ellos no están, dice, porque se mate las personas, ellos no están por la paz, que ellos no van a intervenir. Y López Obrador dice de nosotros, pues no nos metemos, dice prácticamente, ¿no? Es una forma de encubrir su sionismo, ¿verdad? Un sionismo que para unos no lo detectan, para la gran mayoría de los seguidores de López Obrador, pues es correcta esa posición, estar por la paz, estar porque ya venga la tranquilidad y no haya tantos muertos, etcétera, etcétera, ¿no? Para nosotros, realmente, el permitir que una empresa mexicana como Cemex, ¿verdad? Una empresa que tiene, en 100 países, tienen sus negocios, y ellos están ayudando a construir los muros, las casas que son derrumbadas por el sionismo israelí en Palestina. Ahí está Cemex dando todos los materiales, ¿verdad?, a precios accesibles, ¿verdad?, para hacer crecer sus negocios, y es a través de esa forma, de una de las formas de cómo está apoyando. Pero es realmente es la forma de cómo está apoyando al sionismo israelí y norteamericano. Porque a través del TEMEC, ¿verdad?, a través del TEMEC, México está comprando armas a Israel, y en la que armó un ejército de 100,000 soldados aquí en México, aparte del ejército federal, claro, sin contar que aquí hay otros 100,000 narcotraficantes que están armados y que le están comprando armas a Israel, ¿sí? Entonces, aquí en México, pues ha habido movilizaciones, pero esas movilizaciones tratan de ser copadas o dirigidas por Morena y la gente de López Obrador. Los sindicatos, en fin, las comunidades, prácticamente se chupó a todos los dirigentes sindicales. O más bien, ya nosotros con el compa Jesús y otros compañeros de la Mars, pues ya estamos convocando, ¿verdad? Estamos convocando para que exigirle a López Obrador la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, en donde va a haber una diferenciación del movimiento en los que apoyan a López Obrador y los que están prácticamente contra López Obrador, al decir, queremos que ya rompa relaciones diplomáticas. Las importantes son movilizaciones muy importantes porque se enmarcan dentro del proceso, ¿verdad?, que quieranlo o no, de la situación política mundial, que es revolucionaria y que para ellos pues realmente no les conviene, porque eso atenta contra la burguesía a la cual representa López Obrador, ¿sí? Y ya descarado, al no querer romper, ¿verdad?,
con el Estado de Israel, entonces eso quiere decir que está apoyando a Israel. Y allí es donde nosotros vamos a incidir, ¿sí?, para llegarle a la comunidad, pues, del país y también a Centroamérica, para dar a conocer que, pues, realmente López Obrador es un agente del sionismo, es un agente del imperialismo, y que tenemos que denunciarlo con todo, para poder ir construyendo nuestra Digo, es muy importante organización. esto que estás detallando en el caso de México, porque encuadra a la política que la izquierda está en general, ¿no?, llamando a través de Internacional Progresista, esta mirada por la paz mundial, ¿no?, este enfoque, estas reuniones que han llevado adelante desde la ONU, desde Organizaciones de Naciones Unidas. Sí, lo que pasa es que tiene razón lo que explica Olivo y también lo que explicaba antes Camilo. Todos los gobiernos capitalistas del mundo están con Israel. Todos. Desde López Obrador hasta Justin Trudeau, Biden, todos los gobiernos de Europa, es decir, todos los gobiernos están apoyando a Israel. Y justamente esto es lo extraordinario de la tercera intifada, que está enfrentando a todo el frente de la contrarrevolución mundial, incluso la cobardía de muchos gobiernos árabes que deberían estar claramente poniéndose del lado de Palestina, proveyendo de armas y llamando a la movilización de los pueblos, y en vez de hacer eso, están reprimiendo a muchos de los pueblos que se movilizan, como vimos en Jordania, como vimos en Turquía, como vimos en otros países de Medio Oriente, que los que se movilizan sufren represión de parte de la fuerza de seguridad. Sin embargo, ni la represión ni todos los gobiernos del mundo pueden detener esto que decía Olivo. Y es muy importante lo que él señalaba de lo que está sucediendo en México, porque allí la MARC México está haciendo un trabajo muy importante, que es el de conformar un comité por Palestina independiente del gobierno. Es decir, justamente la Internacional Progresista y los gobiernos quieren imprimir a la movilización por Palestina un carácter pacifista, que sea por la paz, por el alto al fuego. Y hay sectores del activismo que reclaman otra consigna, otras demandas en la lucha, y fundamentalmente una consigna que se está imponiendo en todo el mundo es Palestina libre, o sea, free Palestina, del río hasta el mar, o sea, destruyendo el Estado de Israel, instaurando un Estado palestino, laico, democrático y no racista, y por otro lado, globalizar la intifada, que es una consigna que estamos recogiendo desde la Marcha Internacional, junto con compañeros de Pakistán, de la India, de Sri Lanka, de Nepal, de Hong Kong, de China, de la Organización Asia Común, también de Francia y de diversos países de Europa, que estamos convocando a una actividad para el día 26 de noviembre, una conferencia internacional online, convocando a globalizar la intifada. Es decir, es una consigna extraordinaria. La movilización mundial contra el imperialismo y contra Israel para que triunfe la revolución palestina. ¿Cómo se visualiza, Camilo, estas expresiones, cuestiones que tienen que ver con el desarrollo, digamos, de la lucha de clases y también de la contrarrevolución, ¿no? Porque sí, así como lo decía el camarada Olivo, acá la organización ha sido fuera de las estructuras del régimen. Ya no, aquí no ha participado ninguna institución pública, y la manera de comunicarse y de nuclearse las personas que se están manifestando ha sido a través de páginas, por ejemplo, de Facebook. Por ejemplo, hay una que se llama Palestinos en Montreal, y a partir de ahí se ha llamado a las movilizaciones. Increíble que el alcance de esta tecnología que nos ha permitido salirnos de lo que el gobierno, de lo que las instituciones nos están propagando, que hay que decirlo que Canadá es un país imperialista y que es parte y cómplice también del sionismo, así como lo decía el camarada Vigo. Canadá está muy comprometido con los intereses sionistas en Medio Oriente. Entonces, por lo que pude apreciar yo en la movilización, fue algo masivo,
fuera incluso, diría yo, de sindicatos que son acá muy grandes. Ha sido la población en masa que ha salido, tanto la canadiense francófona como la canadiense anglófona, porque tú sabes que acá en Canadá hay dos tipos de lenguas oficiales, que es el francés y el inglés, producto de la historia también de Canadá. Estas manifestaciones que han sido tan masivas han sido muy transversales, tanto en la población de estudiantes y la población de Montreal, que es mitad anglófona y mitad francófona, producto de la división que hay acá en Canadá histórica de una provincia francesa y otra provincia inglesa. Y esto ha sido transversal. A pesar de que hay mucha población árabe también, que ha sido toda pro-Palestina, y ha sido una sola voz, la verdad, la población árabe que hay acá en Canadá, que es muy, muy, muy masiva. Pero bueno, resumiendo, ha sido que se ha salido de las instituciones. Las instituciones son pro-sionistas, la verdad. El gobierno es un gobierno cómplice del sionismo israelí. Pero también hay una población judía que está en contra del sionismo, que también ha participado en estas movilizaciones. Entonces, esto no le acomoda mucho, no, de Trudeau, que venía siendo muy cuestionado, y con esto aún más, y se le acusa de la complicidad, ¿cierto?, de todas las muertes que están ocurriendo en Israel, perdón, en Gaza. Entonces, bueno, yo creo que la ola revolucionaria mundial está llegando a Norteamérica también. No somos una isla, a pesar de ser un país, entre comillas, del primer mundo, estamos atentos a lo que pasa a nivel mundial, y internamente esto se une a los problemas que hay acá también, del costo de la vida. Creo que está ligado a la ola revolucionaria mundial, de lo que ha pasado en Palestina, que es muy parecido a las primeras líneas de Chile, de Colombia, ¿cierto? Ha sido un enfrentamiento directo hacia las tiranías, hacia los gobiernos opresores. Entonces creo que no podemos decir que es algo aislado de Palestina, es algo que se une a toda la movilización y a toda la lucha mundial que hay actualmente. Claro, estos métodos nuevos, pero un poco la historia del Estado de Israel, cómo surge, digamos, la imposición por parte de esa imposición de haber tomado el territorio del pueblo palestino y de los pueblos en esa zona, ¿no?, en esa región. Discúlpame, quizás convendría hacer una pequeña mención, que no es tan pequeña, pero yo vivo en la provincia de Quebec, y la historia de Quebec está ligada al colonialismo inglés directamente. Es decir, Quebec es una nación distinta a la nación canadiense. Hay mucha reivindicación por la independencia de Quebec, pero Quebec ha vivido gran parte de su historia bajo la opresión colonialista inglesa. Entonces, llama mucho la atención también de lo que está pasando con Palestina, porque, bueno, al final Israel fue un invento, ¿cierto?, del colonialismo inglés. Y en ciertas maneras, mucha gente acá francófona de Quebec se siente identificada con esa opresión. Y se respiran aires nuevos de independentismo, así como se ve también o se ha vivido también en Europa, en Barcelona. Hay cierta similitud, pero está muy ligado al colonialismo inglés. De hecho, en las guerras mundiales ha habido movimientos en contra de las guerras mundiales por parte de los canadienses francófonos o quebecuas, que le llaman acá, y que han sido oprimidos. Y cuando el movimiento independentista quebecuas
ha tenido su mayor álgido en los años 70. La corona inglesa envió tropas a vigilar y a reprimir esas luchas. Muchos de ellos también fueron presos, muchos de esos líderes independentistas. Olivo y Daniel también quieren desarrollar esta imposición por parte de la Organización de Naciones Unidas y de haber impuesto un estado gendarme, ¿no?, en esa región. En 1920, Gran Bretaña recibe el mandato de la Sociedad de las Naciones Unidas sobre Palestina y estalla la primera revolución árabe, y en 1921 hay una huelga grande, ¿verdad? Árabe, y una nueva rebelión que duró hasta más o menos como el 1929. Entonces, en 1935 se inicia la insurrección, dice, más grande, que culmina en 1936, ¿sí? Y se prolonga hasta el 39 y finalmente es aplastada. Hay una propuesta de la Comisión Peel de partición de Palestina. En 1939, ¿sí?, son exterminadas las guerrillas árabes, y en ese tiempo es cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial. Para 1947, en el mes de noviembre, ¿sí?, hubo grandes huelgas y movilizaciones de protesta a los palestinos, y comienza una campaña terrorista, ¿verdad? Hay matanzas en Jerusalén, en Jaffa, en Safat. Se inicia el éxodo de palestinos también. En 1948 se acentúa el terror y culmina el 9 de abril en la masacre de Yassin. Pero la resistencia va siendo aplastada, se produce la huida en masa de palestinos. Entonces, en mayo de ese mismo año, finaliza el mandato británico y es proclamado el Estado de Israel. Comienza la intervención de los ejércitos árabes de Transjordania, la actual Jordania, Egipto, Siria, y el pacto secreto de Golda Meir y Abdullah para repartirse Palestina. Un pacto secreto, ¿no? Bueno, en 1949 seguimos un poquito con la historia. Hubo un armisticio con los estados árabes. Israel niega el retorno a los refugiados, ¿sí?, y hay una expropiación de bienes y tierras de los palestinos. Ya en 1950 hay una matanza de beduinos en el Negev. En el 56, la aviación sionista bombardea una aldea llamada Hamma, ¿sí? En el 52 hay otra matanza en Bel-Hala, cerca de Belén. Y así, una historia, pues, realmente de destrucción, matanzas, ¿verdad? Y el terrible sufrimiento, pues. Entonces, es una historia muy terrible para los palestinos y que sigue aún hasta la fecha, ¿verdad? Claro, porque una de las cuestiones que tiene que ver es la propaganda que el sionismo ha desatado en este supuesto ataque de Hamas, ¿no? En esta discusión que le han impuesto sobre el terrorismo y los métodos, ¿no?, del Hamas en este caso, pero no se habla de todas las guerrillas urbanas, de todas estas resistencias que se están generando y desarrollando en Gaza. Pero yo creo que es una situación que se está utilizando, que debemos utilizar para que abra las puertas a la revolución socialista mundial, porque es una guerra de liberación, al igual que la guerra de Ucrania, ¿no? Es una guerra de liberación, y en este caso es de vida o muerte, ¿verdad?, liquidar al nazismo israelí, ¿verdad? Porque de lo contrario, entonces, si se cede un poco, si viene la paz, le vamos a dar respiración y oxígeno de boca a boca a los israelíes,
para que posteriormente, ya repuestos un poco más, sigan exterminando hasta no dejar un solo palestino sobre la tierra, ¿no? Entonces es importante que esta intifada es una rebelión de las masas en diferentes países para liquidar, ¿sí?, al nazismo Y han israelí. puesto también dentro de la propaganda sionista esta dualidad falsa, ¿no?, de que ser antisionista o estar en contra del Estado de Israel es estar en contra del pueblo judío. Y no es así, y lo han llevado a nivel internacional. Daniel, ¿cómo se expresa esto en lo que estaba puntualizando Olivo, tanto como Camilo, de la historia de liberación, ¿no?, también de los pueblos? Y bueno, que hoy tenemos al pueblo palestino a la vanguardia de la lucha de la liberación nacional de todos los pueblos. Olivo mencionaba, con lo mismo que Camilo, mencionaba la lucha del pueblo de Quebec, que es una nación oprimida, lo mismo, estamos en presencia de un triunfo parcial, que es aparentemente el logro de la amnistía para los dirigentes catalanes en España, que fueron injustamente perseguidos y encarcelados por la lucha por la liberación nacional de Cataluña. También tenemos la lucha del pueblo ucraniano, que según pensamos desde la Marcha Internacional ha sido inspiradora de esta tercera intifada, que es una intifada diferente de la primera y la segunda, que fue con piedras, con palos. Esta es una intifada con milicias que tienen armamento, que tienen cohetes, que tienen misiles y que enfrentan al ejército sionista nazi de Israel con el método de la guerra de guerrillas urbanas. Por supuesto que también estamos fomentando y dando prioridad a esta consigna de Palestina libre, organizando la tercera intifada, dándole fuerzas desde cualquier lugar del mundo justamente a esta no rebelión, sino a esta revolución, a la primera línea de Colombia, primera línea chilena, que están siendo perseguidos en la actualidad también, por la liberación de todos los presos políticos. Nosotros estamos diciendo basta y llamando a esta organización. Así que los convocamos para el 26 de noviembre para participar en esta conferencia internacional que está citando la Marcha Internacional y Asia Común, entre otras organizaciones, quienes se quieran sumar el 26 de noviembre a esta La Marcha actividad. Internacional, como otras veces lo ha hecho, está organizando una conferencia internacional de luchadores a nivel global que ven en la causa palestina una oportunidad de poder discutir, ¿cierto?, los planes que tiene la clase trabajadora y la posición que tiene nuestra organización. Entonces la Marx, junto a la organización Asia Común, que tiene una gran influencia en organizaciones asiáticas, estamos organizando esta conferencia online 26 de noviembre, ¿cierto? Y bueno, están todos invitados. No sé si querés agregar algo más, Daniel, Olivo o Camilo. Desde ya están saludados y agradecemos la presencia en este enfoque marxista de octubre de 2023.